Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Cómputo Business Class. Soy Humberto Sánchez. Bien, hoy vamos a platicar de la tecnología 5G. ¿Y por qué? Pues porque seguimos con los temas de las tecnologías, estas novedosas que están cambiando nuestra forma de vida, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de vivir en general. Entonces, hoy le toca a la tecnología 5G. Ya vimos la inteligencia artificial, ya vimos el Internet de las cosas, y eso hoy se concatena además con la tecnología 5G, que es un tema que todo el mundo ha escuchado, ¿no? Se habló hace 2, 3 años, cuando la pandemia, que el 5G era la manera en la que nos iban a controlar y bla, 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 bueno, el complot, cosas de ese estilo, que no es cierto, pero en fin, por eso quiero hablarles bien de esta parte y que la entendamos bien junto con mis compañeros de Cómputo Business Class. Así es que, bueno, ¿qué es el 5G precisamente? Pues es, como lo dice su número o su nombre, la quinta generación de las tecnologías que se vienen utilizando para transmitir voz y datos de manera móvil en nuestros celulares, en nuestros dispositivos inteligentes. Ha habido ya con esta una quinta generación que obviamente pues han venido evolucionando en muchas cuestiones, ¿eh? En velocidad, en capacidad, pues en confiabilidad, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, llega la 5G, está ya en proceso, ya nuestras compañías celulares, bueno, las compañías celulares que están en el país ya están implementándola y dentro de poco será ya algo que esté disponible y una realidad. De hecho, ya hay quien lo anuncia, pero bueno, me refiero a que dentro de poco será ya, realmente estará generalizada, ¿no? En ese sentido. Ahora, esa es la tecnología que funciona o con la que utilizan nuestros aparatos celulares. Bueno, entonces será interesante entender por qué, cómo funciona la transmisión de voz y datos a través de nuestro celular. Bueno, precisamente se basa en lo que se llaman radiobases o células, de ahí su nombre celular, las radiobases, y como ven ahí en el diagrama, está muy claro, pues que tenemos ahí radiobases, que son las torrecitas esas que se ven ahí. Cada torre, cada radiobase atiende a un número o a los teléfonos celulares que tiene a su alrededor en un sector. Vemos ahí un hexágono o varios hexágonos, pues en ese hexágono, esa radiobase le da servicio a los teléfonos, a los dispositivos que están ubicados ahí. Y como las radiobases se interconectan, como pueden ver, la que está en la esquina superior izquierda, pues se puede comunicar con la que está en la esquina inferior derecha, y entonces ahí es como yo logro de mi teléfono celular, que estoy acá en este cuadrante, ir a comunicarme con otro celular que está en otro cuadrante. Esa es la cuestión, esa es cómo funciona, esa es la, digamos, los principios básicos de la telefonía celular. Que también además me puedo yo mover de una célula a otra, me cambio de radio base y listo, sigo teniendo pues precisamente comunicación. Esa es la forma en cómo funciona pues ahora sí que la telefonía, pero más que telefonía hoy, voz y datos, datos sobre todo, de manera celular. Bueno, ahora sí, cada generación va a requerir más y más número de células, por lo tanto, ahora que estamos en la quinta generación, pues requerimos todavía más radiobases o células. En ese sentido, como podemos ver, si vemos las células grandotas, pues pueden ser sectores en la ciudad, por ejemplo, alcaldías, diríamos, ¿no? Y luego vienen ya unas células más pequeñas que serían las colonias dentro de esas alcaldías. Y luego vemos que hay unas células más pequeñitas que podrían ser ya las calles, ¿no? Los sectores dentro de las colonias, ¿no? En ese sentido. Y esas pues, son las que se llaman picocélulas o picoceldas, que ya están pues muy orientadas a un lugar muy específico, a una localidad muy específica, como puede ser un centro comercial, como puede ser inclusive una oficina dentro de un edificio. ¿Y por qué cada vez necesitamos más células, más celdas, pues, o picoceldas? Pues precisamente porque el ancho de banda, que es la capacidad de transmisión de datos, la cantidad de datos que transmitimos por segundo, ese es el ancho de banda, pues cada vez es mayor, y si es mayor necesitamos que estén más cercanas hacia las radiobases, ¿no? No puedo transmitir vamos, con una distancia muy larga, una cantidad de datos muy grande.
Eso es lo que nos lleva pues la parte de mientras más tecnología, mientras lleguemos a una siguiente generación, requeriremos más células, más picocélulas. Claro, también obviamente serán más pequeñas, ¿no? En ese sentido, pero bueno, eso es como también es parte de lo que tenemos que entender de la telefonía o de la transmisión de voz y de datos vía celular. Ahora, ¿en dónde va a aplicarse el 5G? Bueno, yo les diría, en los servicios que ya todos conocemos, los que hoy ya tenemos, los que ya hemos venido utilizando, pero lo que sí va a suceder es que van a estar de una manera mucho más confiable y estable, ¿no? O sea, ahí sí ya vamos a tener realmente buen servicio porque hoy hay algunas cosas como, por ejemplo, que pues la colaboración remota en tiempo real ya va a ser ahora sí sin retraso y sin inestabilidad. Hoy, ¿qué sucede con las videoconferencias? Mucho con los meetings vía remota, que alguien dice, no, yo tengo que apagar mi video, no lo encendí de plano o lo tengo que apagar porque el ancho de banda no me está dando, está muy inestable mi internet, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas ya no van a suceder. Ya la cantidad de datos que podamos transmitir, que, by the way, es actualmente tenemos en el 4G una cantidad de alrededor de, si acaso, 20 megabits por segundo. Y en el caso ya de la 5G, pues vamos a tener cuando menos 100 megabits por segundo. Estamos hablando de cuando menos vamos a quintuplicar el ancho de banda o la capacidad de transmisión. Por lo tanto, pues imagínense, ya no va a haber esas inestabilidades de, no, ya no encendí el video, porque no, eso se va a terminar o que la voz se va robotizando o que de plano de pronto se cae la llamada o bueno, la videoconferencia y hay que volver. No, todo eso se va a terminar. Entonces, el servicio es el mismo, el que ya conocemos, pero de una manera más estable, lo cual nos va a poder llevar a hacer procesos remotos ahora sí en tiempo real, también sin retraso y sin inestabilidad, y va a ser una realidad lo que aquí estamos viendo, ¿no? Se le está operando, se le está haciendo una cirugía de cráneo, pues de cerebro, pues a una persona vía un robot y ese robot está controlado por un médico, por un cirujano que está y que puede estar del otro lado del planeta, ¿no? O sea, puede estar en China, puede estar en India, puede estar en Alemania, ¿sí? Y está operando acá en Ciudad de México. Imagínense si fallara el internet en ese momento, el ancho de banda no fuera suficiente, pues con un segundito o con una décima de segundo que falle, simple y sencillamente va a rebanarle el cerebro, pues en este caso a la persona. Así es que eso no podría suceder y por lo mismo ya va a haber este tipo de cuestiones ya muy estables y sin retrasos, ¿no? Y eso ya va a ser una realidad ahora sí. Vamos a poder llegar a ese tipo de exactitudes, de precisiones, ¿no? También, por otro lado, la transferencia de datos, de archivos gigantes, va a ser instantánea. Hoy, ¿qué sucede? Que cuando tengo un archivo muy grandote, en fin, tengo que usar el famoso WeTransfer y entonces, no, no te lo puedo enviar por el correo porque es muy pesado, déjame te lo envío por WeTransfer y dura ahí un ratote para que lo pueda yo subir y luego, en fin, las otras personas bajarlo, hacerle download, en fin, todo eso se termina. Con el ancho de banda que vamos a tener, realmente vamos a poder transferir pues archivos, aunque sean grandes, instantáneos de dispositivo a dispositivo, ¿no? Sin mayor problema. Las películas, en fin, eso que a veces vemos también todavía en YouTube y en algunos plataformas de streaming que como que medio se atora y está, no, eso terminará por ya no ser un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez el ancho de banda va a ser más que suficiente para que sea instantáneo el servicio. Y por lo mismo también podemos dar otros servicios como es el seguimiento en los procesos de entrega, pero en tiempo real, realmente ahora sí real. Por ahí existe una compañía que todos conocemos de pizzas que se entregan en máximo 30 minutos y si no son gratis, y que nos pone en su aplicación el, mira, aquí está cómo va tu pizza. Pero eso no es cierto, o sea, lo que van haciendo es ellos cambiando el estatus por tiempo, nada más, se cumple cierto tiempo y te cambian de estatus. No, ahora sí vamos a poder ver, y además si concatenamos el 5G con el famoso IoT, con el Internet de las Cosas, pues podríamos traer un chip en la pizza y bueno, me voy a la caja de la pizza, porque si no en la pizza dirían que nos comemos el chip y por lo tanto nos van a controlar si nos comemos un chip de 5G. Pero bueno, entonces en la caja de la pizza, y ahí sí podríamos darle el tracking, ¿dónde está la pizza? ¿En dónde va? ¿En qué momento está? Y cuando llegan. Todo eso sí lo vamos a poder ya hacer bien en tiempo real. Como vemos, pues sigue siendo un servicio que ya conocemos,
pero mejorado. Y también la experiencia, una verdadera experiencia de la realidad extendida, ¿no? Lo que es el Wide Reality, precisamente para que podamos ahora sí, en nuestras compras por internet, si estoy comprando ropa, pues ver cómo se me ve, ¿no? O sea, cómo es vamos, qué color me queda, en fin, o si es un auto, cómo lo estoy configurando y cómo se ve y le puedo cambiar el color instantáneamente, eso cambia y entonces me dé muy clara la idea de qué es lo que voy a obtener, ¿no? Entonces, la realidad extendida, la realidad ampliada, va a ser algo mucho más, así que más mejorado en ese sentido, y vamos a tener un servicio pues, de alta calidad. Así es que, bueno, la pregunta aquí, como siempre hacemos, ¿no? Y ese es donde empieza, pues, en la disertación. ¿Cómo nos va a ayudar al ser humano el 5G y en qué nos va a limitar? Bueno, eso se lo dejo a mi compañero Emiliano Capilla para que en el siguiente capítulo él aborde precisamente este interesante tema, esa discusión, esa disertación. Así es que, gracias por su atención. No se pierdan el siguiente capítulo porque ahí Emiliano va a tocar ese punto de cómo es que ayuda, cómo nos puede limitar, en fin, ese tipo de cuestiones. Suscríbanse, por favor, denle like, manita arriba, y cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí está, humberto.sanchez@seguienmediodigital.net, y también cualquier propuesta, cualquier cosa que ustedes quieran comentarnos, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.